Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Ascenso de carne y hueso, empezando por unir a Pikachu. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 91: Presión mítica y un rayo de esperanza. Para Crimson, que estaba inconsciente, 3 días se sintieron como un largo sueño. En ese sueño, vio innumerables imágenes. El rabino bailó por el bosque, proyectando una luz esmeralda que devolvió la vida a los árboles muertos. La mariposa bate sus alas bajo la luz del sol, sus hermosas alas dibujan elegantes arcos en el cielo. Y allí estaba aquel antiguo dragonite, tendido tranquilamente en la cima de la montaña, con sus pupilas verticales doradas contemplando todo el bosque como un guardián inmutable. Cuando Crimson volvió a abrir los ojos, vio el rostro de Gardevoir cubierto de lágrimas. Dueño. Su voz estaba ahogada por sollozos, y su energía psíquica rosada sostenía cuidadosamente su cuerpo. Estoy despierto. Su voz era ronca, como una puerta de hierro oxidada, pero aún así logró forzar una sonrisa. No llores, todavía estoy vivo. Dueño. Silveón inmediatamente se abalanzó sobre él, con su cinta rosa firmemente envuelta alrededor de su muñeca carmesí, como si temiera que desapareciera nuevamente. Bui bui. Sus gritos estaban llenos de dolor y de miedo persistente. Maravilloso. Bulbasaur caminó hacia Crimson. La semilla en su lomo emitía una suave luz verde. Bendecido por el guardián del árbol ancestral, su energía vital se había vuelto aún más pura, y durante los últimos 3 días había estado usando su poder para ayudar a su amo a recuperarse. Rugido. Uno yacía cerca, con las llamas de su cola titilando. En sus ojos, fijos en la figura carmesí, apareció por primera vez un atisbo de miedo. No miedo a un enemigo, sino miedo a perder a su amo. Pikachu. Pikachu yacía débilmente en el suelo. Su cuerpo aún se recuperaba. El precio de absorber la energía del espacio-tiempo había sido demasiado alto. Las bolsas eléctricas de sus mejillas habían vuelto a crecer, pero su color era mucho más tenue que antes. Rojo extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza. Gracias. Su voz era muy suave, pero Pikachu entendió. Entrecerró los ojos cómodamente e hizo un sonido de satisfacción pica. Crimson se incorporó lentamente. La marca del tiempo y el espacio en su frente había desaparecido por completo, pero podía sentir que la bendición dejada por el Celebi aún permanecía en su cuerpo, reparando lentamente cada herida oculta. Miró el orbe de purificación del alma en su mano. La superficie de la esfera brillaba con un tenue resplandor verde, y a través de su caparazón translúcido, se podía ver una oruga verde durmiendo en su interior. Su cuerpo había crecido más que antes, y diminutas motas de luz, similares a estrellas, comenzaron a aparecer en su superficie. Guía de personajes reales, actualización de estado. Oruga verde normal, renacimiento en el tiempo-espacio. Estado en proceso de profunda transformación. Descripción: bajo la influencia del poder de Celebi, esta oruga verde experimenta una transformación sin precedentes. Su secuencia genética se está recombinando, y su futuro evolutivo está lleno de infinitas posibilidades. Hora estimada de despertar desconocida. Advertencia: la trayectoria evolutiva de este individuo se ha desviado de la norma. Podría metamorfosearse en una forma completamente nueva que supere al Butterfree normal. Más allá de la norma. Crimson guardó con cuidado el orbe de purificación del alma, mientras una emoción compleja brotaba en su corazón. Él salvó la mariposa. Pero el precio fue que casi perdió la vida, Pikachu casi se volvió loco y Gardevoir lloró hasta que sus ojos se hincharon. ¿Vale la pena? Rojo miró a los Pokémon que lo rodeaban. Aunque estaban cansados y heridos, sus ojos permanecieron firmes. Valer. Porque fue su elección. También fue una elección compartida. Maestro Gardevoir se secó las lágrimas, ese dragonite dijo que solo podíamos quedarnos aquí 3 días. Ahora. Ya es el tercer día. Crimson asintió. Se puso de pie, apoyado por el poder psíquico de Gardevoir. Sus piernas aún estaban un poco débiles, pero al menos podía caminar. Entonces vámonos. Miró a su alrededor. El altar había vuelto a la calma.
Los pilares metálicos destruidos en la batalla habían desaparecido hacía tiempo, y las grietas del suelo estaban cubiertas de enredaderas. El bosque parecía estar sanando las heridas de la batalla a su manera. Pero antes de irnos, Crimson miró hacia el altar. Quiero ir a despedirme. Condujo al Pokémon lentamente hacia el punto más alto del altar. Allí parpadeaba una tenue luz verde. Ese no es un rabino. El rabino ha desaparecido. Pero su voluntad permanece aquí. Crimson caminó hacia la luz y se arrodilló sobre una rodilla. Gracias. Su voz era suave, pero su sinceridad silenció el aire circundante. Salvaste a mi amigo y me salvaste a mí también. No sé dónde estás ahora ni si todavía estás vivo. Pero ¿qué pasa si un día necesitas ayuda? Crimson levantó la cabeza y miró la bola de luz. Vendré. La luz parpadeó ligeramente. Fue como si respondiera a su voto. Luego se disipó lentamente en el aire. Crimson se levantó y se giró para mirar hacia las profundidades del bosque. La densa e imponente extensión verde parecía excepcionalmente serena en ese momento. Vamos. Apretó con fuerza la Pokéball en su cintura. Recibí la insignia de color rojo claro. La mariposa también se degeneró y regeneró con éxito. Próximo objetivo. Gimnasio Tokiwa. La última insignia. Al alejarse del altar, Crimson notó que la atmósfera del bosque era completamente diferente a cuando llegó. Aquellos resentimientos originalmente maliciosos desaparecieron. Los árboles ya no estaban retorcidos y los hongos de color azul violáceo en el suelo volvieron a transformarse en musgo común y corriente. Incluso había una leve fragancia floral en el aire. Maestro, la voz de Gardevoir resonó en su mente, puedo sentirlo. El bosque te lo agradece. Gracias. Crimson se detuvo por un momento. Sí, asintió Gardevoir. Salvaste a Celebi. Aunque ha desaparecido, su voluntad restante ha purificado el resentimiento en esta zona. El bosque. Te lo agradece. Las palabras apenas habían salido de su boca. Los árboles que había delante de nosotros se separaron de repente para dar paso al camino. No lo estaban talando, sino que más bien estaban abriendo paso voluntariamente. Los troncos se inclinaban ligeramente, las ramas y las hojas se juntaban, creando un camino recto que conducía al borde del bosque. Guía realista. Consejos ambientales. El regalo del bosque. Descripción: el bosque verde ha aprobado tus acciones y te ha abierto un camino seguro. No encontrarás ningún peligro en este camino. Crimson miró fijamente la carretera y permaneció en silencio por un momento. Gracias. Él entró. Detrás de ellos, los árboles volvieron a cerrarse, sellando las áreas peligrosas una vez más. Después de caminar durante media hora aproximadamente, un destello de luz apareció frente a nosotros. Ese es el borde del bosque. Crimson aceleró el paso y salió corriendo del bosque. Ante nosotros se extendía una vasta llanura. A lo lejos se puede ver vagamente el contorno de una ciudad. Es la ciudad de Tokiwa. Guía: verdadera confirmación de área. Ciudad de Joban afuera. Descripción: la última ciudad importante de la región de Kanto. Antaño fue territorio de Giovanni, pero su control cambió de manos varias veces tras el gran cataclismo. Dominador actual desconocido. Advertencia: hay muchos restos del equipo Rocket en esta zona. Por favor, manténganse alerta. Quijon entrecerró los ojos. Cohetes. Su batalla con Apolo en el bosque debería haber hecho que el equipo Rocket se diera cuenta de su existencia. Es poco probable que la situación sea pacífica en el futuro. Dueño. De repente Gardevoir habló. Los humanos se acercan. Número 3. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. Unos segundos después. 3 supervivientes, vestidos con ropas andrajosas y portando armas rudimentarias, caminaron desde el otro lado de la llanura. Quedaron claramente atónitos por un momento cuando vieron el color carmesí. Entonces, el hombre de mediana edad que encabezaba el grupo habló tentativamente. ¿Eres un entrenador? Crimson asintió. ¿Aún estás vivo? Los ojos del hombre de mediana edad se iluminaron. Genial. Somos supervivientes de Ciudad Tokiwa, y ahora estamos en la ciudad. Se detuvo abruptamente antes de poder terminar de hablar. Porque vio las Pokéballs alrededor de su cintura roja, y al débil pero perspicaz Pikachu en su hombro.
¿Tú vienes del bosque verde? Sí. Entonces. El hombre de mediana edad tragó saliva. ¿Viste ese dragonite? Crimson no respondió, solo lo miró. El hombre de mediana edad comprendió inmediatamente. Lo siento, no debí haber preguntado. Agitó la mano rápidamente. Es que. La ciudad es un caos ahora mismo. El equipo Rocket y otra facción luchan por el control del gimnasio Viridian. ¿Otra fuerza? Sí, asintió el hombre de mediana edad. El líder es un adolescente, de unos 16 o 17 años, y es muy fuerte. Se dice que tiene varios Pokémon imitadores de nivel señor. Sus pupilas carmesí se contrajeron ligeramente. ¿Cómo se llama ese chico? Parece ser. Pensó el hombre de mediana edad por un momento, azul verdoso, verde. Crimson apretó el puño. El niño que creció con él en Pueblo Paleta, recibió la guía del profesor Oak en el camino, pero eligió un camino completamente diferente después del cataclismo. Él también está aquí. Además, ocuparon el gimnasio Evergreen. Gracias por la información. Quijon se dio la vuelta y miró la ciudad a lo lejos. Voy a la ciudad de Tokiwa. ¿Qué? Exclamó el hombre de mediana edad, atónito. Es demasiado peligroso ir allí ahora. El equipo Rocket y los azulverdes están luchando. Toda la ciudad es un campo de batalla. Lo sé. La voz carmesí era tranquila. Pero tengo que irme. ¿Por qué? Porque. Red miró las Pokéballs en su cintura. Todavía me falta una insignia. Después de decir eso, dirigió a sus Pokémon y caminó hacia Ciudad Verde. Detrás de él, los tres supervivientes miraban fijamente su espalda. Por mucho tiempo. El hombre de mediana edad murmuró para sí mismo. Este tipo está, loco. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir? Capítulo 92. La ciudad de Tokiwa en las llamas de la guerra. El contorno de la ciudad de Tokiwa era apenas visible en el humo distante de la batalla. Crimson se encontraba en el borde de la llanura, entrecerrando los ojos ante la ciudad envuelta en la guerra. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a pólvora, mezclado con el penetrante olor a metal quemado. Explosiones intermitentes resonaban en la distancia, cada una de las cuales levantaba una nube de humo. Maestro, las fluctuaciones mentales allí son muy caóticas. Gardevoir flotaba junto a Crimson, y su energía psíquica rosada se extendía hacia la ciudad como hilos. Hay al menos 3 fuerzas diferentes en guerra. 3 acciones. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. Los Rockets, los Celtics y un tercero. Caminar. Llevó a sus Pokémon a las afueras de la ciudad. La escena ante nosotros era peor de lo que habíamos imaginado. Las calles estaban llenas de barricadas y cráteres, y vehículos abandonados yacían dispersos al azar a lo largo de la carretera, con sus carrocerías acribilladas a balazos. Las paredes de los edificios estaban repletas de agujeros, algunos reducidos a estructuras de acero retorcidas. El suelo estaba lleno de signos de batalla, cráteres carbonizados por explosiones, asfalto derretido y manchas de sangre coagulada de color rojo oscuro. Maravilloso. Bulbasaur miró cautelosamente a su alrededor mientras sus enredaderas se movían lentamente por el suelo. Crimson encontró una ruina de edificio relativamente intacta como cobertura y les indicó a todos que se cubrieran. Gardevoir, localiza el área de batalla más cercana. Sí. Gardevoir cerró los ojos y su energía psíquica se extendió en todas direcciones. Unos segundos después, de repente abrió los ojos. Maestro, al noroeste, a unos 500 metros de nosotros, hay 2 fuerzas enfrascadas en una batalla, que suman al menos 30 personas. ¿Puedes confirmar quién es? Un equipo lleva uniformes negros. Deberían ser los Rockets. El otro equipo tiene una insignia verde distintiva en sus uniformes, etiqueta verde. El poder del verde. Después de un momento de contemplación, Crimson tomó una decisión. Evítalos. Nuestro objetivo es el dojo, no involucrarnos en esta guerra. Lideró a su equipo, aventurándose más profundamente en la ciudad a través de los callejones entre las ruinas. Pero después de caminar menos de 200 metros, de repente se escuchó un fuerte ruido desde adelante. Auge. Un cohete fue disparado desde un costado y cayó al suelo exactamente a 10 metros frente a él. La onda expansiva de la explosión provocó que las paredes circundantes temblaran violentamente y llovieran escombros.
Desparramar. Gritó con una voz profunda y roja. La barrera psíquica de Gardevoir se desplegó instantáneamente, bloqueando la mayoría de los fragmentos. El humo y el polvo se disiparon. 6 soldados del equipo Rocket vestidos con trajes de combate negros emergieron de detrás de las ruinas, portando varias armas, pistolas eléctricas, lanzallamas y 2 lanzacohetes. Detener. El soldado que iba en cabeza levantó su arma y apuntó a Crimson. Esta área es territorio controlado por el equipo Rocket. No se permite la entrada a personal no autorizado. Crimson agarró con fuerza la empuñadura del cuchillo, sin retroceder. Solo estaba de paso. ¿Solo estaba de paso? Preguntó el soldado con desdén. ¿Pasando por Ciudad Verde en un momento como este? ¿Crees que somos tontos? Examinó la Pokéball que llevaba en la cintura carmesí. El entrenador. Y todavía está vivo. Los ojos del soldado se volvieron peligrosos. Entreguen sus Pokémon y quizás les permitamos salir con vida. Crimson no respondió, solo miró a la otra persona. La atmósfera se congeló instantáneamente. Justo entonces. ¡Zas! Una figura verde descendió del cielo y se estrelló fuertemente frente al soldado. Era un rey lagarto que imitaba a un rey, con un cuerpo esbelto cubierto de escamas verde esmeralda. Su cola era como una cuchilla afilada, brillando fríamente a la luz de la luna. Guía ilustrada real. Advertencia: poder de combate de élite. Mimetismo, rey lagarto, golpe de velocidad. Nivel de peligro élite máxima. Característica: ataques cortantes extremadamente rápidos. Velocidad de movimiento extremadamente rápida, excelente en combate cuerpo a cuerpo. Silbido. El rey Sceptile dejó escapar un siseo bajo, sus pupilas verticales doradas miraron fríamente al soldado del equipo Rocket. Los jugadores heterogéneos de los Rockets. Una voz joven vino desde arriba de las ruinas. Cabeza roja carmesí arriba. Un chico con un traje de combate verde estaba de pie en la pared rota del tercer piso, mirando hacia abajo. Su cabello castaño, empapado en sudor, le pegaba a la frente. 6 Pokéballs colgaban de su cintura, cada una irradiando una poderosa fluctuación de energía. Pero lo que más llama la atención de él son sus ojos. Eran unos ojos llenos de ambición y confianza, como si el mundo entero estuviera bajo su control. Sus pupilas carmesí se contrajeron de repente. Verde. Vaya. El niño verde miró al carmesí. Esos ojos claramente se detuvieron por un momento después de ver el rostro carmesí. Luego esbozó una sonrisa juguetona. ¿No es esto carmesí? Saltó del muro roto y aterrizó fácilmente en el suelo. Nunca esperé que todavía estuvieras vivo. Crimson no habló, sino que simplemente agarró con más fuerza la empuñadura del cuchillo. Los dos se miraron. Antiguos amigos y antiguos rivales ahora se han reunido en esta ciudad devastada por la guerra. Pero la atmósfera a su alrededor era más densa que nunca. El cohetero miró el verde, luego el rojo y su rostro se volvió sombrío. Maldita sea. Es esa loca Kinglf. El soldado que iba en cabeza apretó los dientes y presionó el comunicador. Aquí el Escuadrón 7, nos hemos topado con los guardias verdes y solicitamos refuerzos. No había terminado de hablar. El rey lagarto desapareció del lugar. El siguiente segundo. ¡Zas! Una imagen residual de color verde pasó rápidamente. La garganta del soldado se abrió de golpe y la sangre brotó como una fuente. Se agarró el cuello, intentando decir algo, pero solo pudo emitir sonidos gorgoteantes antes de desplomarse pesadamente en el suelo. Los demás soldados se sorprendieron y levantaron sus armas. Pero el rey lagarto era demasiado rápido. Se movió entre la multitud como un fantasma, cada movimiento de su cola dejaba un rastro de sangre. Menos de 5 segundos. Los 6 soldados yacían muertos en charcos de sangre. El rey lagarto se paró en el centro del cadáver, sacudió la sangre de su cola y luego regresó al lado de Verde. Durante todo el proceso, Kinglu ni siquiera lo miró. Él simplemente se quedó mirando el carmesí. ¿Qué te trae a Ciudad Verde? Crimson respiró profundamente, reprimiendo la conmoción en su corazón. Toma la placa. ¿Una placa? Green arqueó una ceja. ¿A alguien todavía le importan esas cosas? Me importa. Eres muy anticuada. Kinglu negó con la cabeza. Pero bueno, siempre has sido así.
Se giró y miró hacia las profundidades de la ciudad. El Tokiwa Dojo está en el centro de la ciudad. Pero ahora me he hecho cargo de ese lugar. Lo sé. Y entonces. Green se giró para mirar a Crimson. ¿Quieres pelear conmigo? Crimson permaneció en silencio por un momento. Si es necesario. Interesante. Kinglu sonrió. Esa sonrisa contenía un toque de expectativa, un toque de emoción y un toque de soledad. Entonces vámonos. Levantó la mano, preparándose para sacar una Pokéball de su cintura. Justo entonces. De repente se escuchó un rugido ensordecedor desde lejos. Esa no era una voz humana, ni tampoco el grito de un Pokémon común y corriente. Más bien, fue un rugido lleno de majestad y opresión, como el de una bestia mítica. Rugido. La ciudad entera temblaba. Todos, incluidos los de verde y carmesí, miraron hacia la fuente del sonido. Ahí es donde se encuentra el dojo. Eso es. Quijón entrecerró los ojos. El rostro de Kinglu se puso serio. Maldita sea. Ese tipo se despertó. ¿Qué? En el subterráneo del gimnasio Viridian. Kinglu apretó los dientes, hay un monstruo encerrado. Miró el carmesí. Carmesí, nuestra batalla debe posponerse. Ahora. Se dio la vuelta y miró en dirección al dojo, con una mirada de seriedad sin precedentes brillando en sus ojos. La supervivencia es la primera prioridad. Las palabras apenas habían salido de su boca. El cielo se oscureció de repente. Una presión aterradora, como si fuera una fuerza tangible, se cernía sobre toda la ciudad. Toda la lucha cesó en ese instante. Capítulo 93. Organización de resistencia clandestina. En un refugio temporal en las afueras de Ciudad Verde, Red estaba sentado solo junto a un alféizar destartalado, acariciando suavemente la Pokéball en su cintura. La ciudad fuera de la ventana está en llamas. La luz del fuego iluminó su rostro, haciendo que sus ojos cansados parecieran excepcionalmente tranquilos. 3 días de inconsciencia le habían hecho perder mucha información, pero a partir de las pocas palabras pronunciadas por los supervivientes hace un momento, había reconstruido la situación general. Los guerreros vestidos de verde ocuparon el dojo y establecieron una especie de orden distorsionado. Los Rockets están operando de forma encubierta y sus objetivos son desconocidos. Los civiles atrapados entre ambos bandos solo podían sobrevivir entre las ruinas. Dueño. Gardevoir flotó a su lado, su delicado rostro aún mostraba preocupación. Tu cuerpo aún no se ha recuperado por completo. No deberías moverte tan rápido. Lo sé. Quijón se puso de pie y estiró sus muñecas algo rígidas. Pero la condición de Butterfly se ha estabilizado y no podemos demorarnos más. Miró por la ventana el corazón de la ciudad, envuelto en humo y fuego. Necesito más inteligencia. Justo entonces. Se oyeron pasos apresurados desde el exterior de la puerta. Rojo agarró instantáneamente la empuñadura de su espada y todos los Pokémon entraron preparados para la batalla. Pero la persona que abrió la puerta no era un enemigo. En cambio, estaba el hombre de mediana edad de antes, y los 2 jóvenes detrás de él, un hombre y una mujer, todos vistiendo trajes protectores andrajosos y portando armas caseras rudimentarias en sus cinturas. Tú realmente sigues aquí. El hombre de mediana edad respiraba con dificultad y una emoción compleja brillaba en sus ojos. Pensé que ya te habías precipitado a la ciudad hacia tu muerte. El mango del cuchillo al rojo vivo se aflojó. ¿Qué pasa? Sí. El hombre de mediana edad respiró hondo. Queremos agradecerle. ¿Agradecido? Tu aparición en las llanuras ese día nos confirmó una cosa, dijo en voz baja. Los entrenadores de Pueblo Paleta siguen vivos. Quijón entrecerró los ojos. ¿Este hombre sabe de Pallet Newtown? Eres. Me llamo Sakata, dijo el hombre de mediana edad señalando a los 2 jóvenes que estaban a su lado. Ellos son Aaron y Megumi. Ambos somos miembros de la organización clandestina de resistencia de la ciudad de Tokiwa. Organizaciones de resistencia clandestinas. Crimson no habló, solo los observó en silencio. Sakata pareció comprender su cautela y extendió las manos con una sonrisa irónica. Sé lo que sospechas. Pero no queremos hacerte daño.
Sacó una placa desgastada de su bolsillo, el emblema del departamento de policía de la ciudad de Tokiwa, aunque estaba mayormente oxidada. Antes del gran cataclismo, era policía en esta ciudad. La voz de Sakata tenía un dejo de autocrítica. Aunque esa identidad ya no tiene importancia. La mayoría de los miembros de nuestra organización son exfuncionarios, policías y algunos ciudadanos comunes, continuó la chica llamada Xiaohui. Hemos establecido una base temporal en el sistema de agua subterránea para albergar a los sobrevivientes y resistir las incursiones del equipo Rocket. ¿Por qué, me estás buscando? Kihon miró directamente a los ojos de Sakata. ¿Por qué? Sakata dudó por un momento, pero finalmente habló, nos salvaste. ¿Qué? Hace 3 días, en el límite del bosque, dijo Xiaohui, nuestro equipo de reconocimiento fue atacado por osos circulares imitadores, y todos resultaron gravemente heridos. Pensamos que íbamos a morir, pero luego descubrimos que esos osos circulares se retiraron repentinamente. Ella miró a Crimson. Basándonos en la cronología, debiste haber hecho algo en lo profundo del bosque que alertó a todas las criaturas miméticas de esa zona, lo que provocó que desistieran de perseguirnos. Crimson se quedó en silencio. Recordó el aura opresiva liberada por ese antiguo dragonite. De hecho, ese poder fue suficiente para impedir que todos los seres vivos en un radio de varios kilómetros lucharan. Entonces, Sakata se arrodilló, para expresar nuestra gratitud e intercambiar información, nos gustaría invitarlo a nuestra base. Allí encontrarás lo que necesitas: información sobre Azul Verde, el equipo Rocket y los secretos que se esconden bajo el gimnasio Viridian. Kihon miró a las 3 personas arrodilladas en el suelo. No había engaño en sus ojos, solo sinceridad y desesperación. Esa es la mirada en los ojos de alguien llevado a la desesperación por el mundo, aferrándose a la última gota. Lidera el camino. Crimson finalmente asintió, el sistema de alcantarillado de Ciudad Viridian es mucho más complejo de lo que Red había imaginado. Sakata los condujo a través de varias entradas ocultas, serpenteando por tuberías oscuras. Las paredes estaban cubiertas de moho y corrosión, y las aguas residuales bajo sus pies desprendían un hedor acre. Cuidado donde pisas. Sakata levantó su linterna, iluminando una trampa casi invisible que había más adelante, una barra de acero que había sido cortada deliberadamente, con el borde afilado apuntando directamente al centro del pasaje. Este es el mecanismo de defensa que implementamos, explicó Aaron. Los Rockets sabían de las alcantarillas, pero desconocían las rutas seguras. Después de caminar durante unos 10 minutos, un destello de luz apareció delante. Era una cavidad ampliada, originalmente destinada a una estación de bombeo abandonada. Pero ahora se había convertido en un refugio improvisado. Decenas de supervivientes se reunieron aquí. Había ancianos, niños y algunos jóvenes con cicatrices. Estaban sentados alrededor de varias fogatas, con la mirada entumecida y vacía. Tan pronto como Crimson y su grupo entraron, todos los ojos se volvieron hacia ellos. En esos ojos había curiosidad, vigilancia y una esperanza profundamente escondida. Todos. Sakata levantó la mano, indicando que todos guardaran silencio. Él es Crimson. El entrenador de Pueblo Paleta. Las palabras verdadera ciudad nueva provocaron un murmullo de discusión en el aire. Él. Es ese. Escuché que todos los entrenadores de Pueblo Paleta están muertos. Esta persona. Es realmente un entrenador. Eso es suficiente. Una voz femenina ronca surgió de lo profundo de la multitud. La multitud automáticamente les abrió paso. Una mujer a la que le faltaba un brazo salió lentamente. Su brazo izquierdo estaba cercenado a la altura del hombro, y la herida estaba vendada con vendas ennegrecidas. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero su mirada seguía siendo aguda. Guía de personajes reales, análisis de personajes. Junio Shaek, subjefe del departamento de policía de la ciudad de Tokiwa. Estado lesión grave / discapacidad. Descripción: antes del cataclismo, estaba a cargo de mantener el orden en Ciudad Verde. Organizó una operación de evacuación a gran escala en las primeras etapas del cataclismo, rescatando a cientos de ciudadanos. Sin embargo, perdió su brazo izquierdo en un combate contra un Pokémon mímico desbocado. Actualmente es el líder de facto de la resistencia clandestina. ¿Eres Crimson? La oficial Gemini se acercó a Crimson y lo miró de arriba abajo.
Sakata dijo que saliste vivo del bosque verde. Sí. ¿Viste ese dragonite legendario? Crimson no respondió, solo la miró. La oficial Henry lo miró fijamente durante unos segundos y luego, de repente, se rió. Con razón eres de True Newtown. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a Crimson para que la siguiera. Ven conmigo, tengo algo que decirte. Ella condujo a Crimson a una pequeña habitación en el interior de la cavidad, separada por una sábana impermeable. Había una mesa sencilla en la habitación, sobre la cual había un mapa dibujado a mano de la ciudad de Tokiwa. Esta es la información que hemos reunido en los últimos 3 meses. La oficial Henry señaló varios puntos marcados en el mapa. Verde apareció en Ciudad Verde hace un mes. Tiene 6 Pokémon imitación de nivel señor bajo su mando, y su fuerza supera a todas las fuerzas locales. Su dedo se movió hacia el marcador del dojo en el centro del mapa. Se apoderó del gimnasio de Ciudad Verde y estableció el llamado nuevo orden. Todos los que quieran sobrevivir en esta ciudad deben entregarle suministros o Pokémon. Pero no mata gente por iniciativa propia. Mientras siga a las reglas, puede sobrevivir. Quijón entrecerró los ojos. Este no parece un estilo verde. ¿Lo conoces? La oficial Henry levantó una ceja. Supongo que sí. Entonces deberías saber que no lo hizo por bondad, se burló la oficial Henry, sino para criar cerdos. ¿Criando cerdos? Sí, asintió la oficial Henry. Está esperando. Esperando a que el equipo Rocket encuentre esa cosa debajo del gimnasio. En cuanto la encuentren, se la llevará. En cuanto a los civiles de esta ciudad. No terminó la frase, pero su significado estaba claro. Crimson miró otro marcador en el mapa, una zona industrial en el borde de la ciudad. ¿Cuáles son los objetivos de los Rockets? El antiguo laboratorio debajo del dojo. La voz de la oficial Henry se volvió seria. Esa era una instalación secreta que Giovanni construyó antes del cataclismo. No sabemos exactamente qué hay dentro. Pero según información de inteligencia, el equipo Rocket lleva un mes excavando bajo tierra para encontrar la entrada a ese laboratorio. Ella miró a Crimson. Y hace apenas 3 días, parecía que habían logrado un gran avance. En ese mismo momento, de repente, una fuerte alarma sonó afuera. Alarma. Alarma. La voz de Aaron explotó en la cavidad. Se ha tirado algo por el desagüe. Un montón. La expresión de la oficial Henry cambió drásticamente. Maldita sea. Ella salió corriendo de la habitación, con Crimson pisándole los talones. Los sobrevivientes dentro de la cavidad estaban en completo caos, agarrando sus armas y escondiéndose detrás de una cubierta. A la entrada del pasaje, decenas de enormes radas miméticos de escamas negras estaban apareciendo. Sus ojos son escarlata y sus bocas rezuman saliva altamente venenosa. Se mueven a una velocidad asombrosa, como una marea negra. Guía ilustrada realista, ataque enemigo, mutante secundario. Mimetismo, rara especie de plaga. Nivel de peligro moderado, grupo muy grande. Características: altamente venenoso, veloz, caza en manada. Su saliva es altamente corrosiva. Una mordedura causa envenenamiento en segundos. Advertencia: estos Radamantis habitaban originalmente en las profundidades subterráneas de la ciudad. Se vieron perturbados porque el equipo Rocket usaba grandes equipos de perforación en las cercanías. Todos, prepárense para la batalla. La oficial Henry gritó. Sin embargo, los supervivientes no eran claramente soldados profesionales y apenas podían organizar una línea defensiva ante un enjambre tan grande de criaturas miméticas. La primera oleada de heladas ya ha llegado a la primera línea. Unas garras afiladas desgarraron la pantorrilla de un joven y la sangre brotó como una fuente. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó en la cavidad hueca. Llegaron más lada, como un tsunami negro. Justo cuando la línea de defensa estaba a punto de colapsar. Pikachu. Un rayo dorado oscuro descendió del cielo. Eso no era simplemente electricidad común. Era el ataque con toda la fuerza de Pikachu en su estado despierto. Cada rayo golpeaba con precisión a un Rattata, convirtiéndolos instantáneamente en restos carbonizados. La red de rayos, como la guadaña de la muerte, segaba sin piedad entre las ratas. 10. 20. 30. En menos de 5 segundos, los ladas que iban delante quedaron reducidos a cadáveres carbonizados.
Pikachu estaba de pie en medio de la pila de cadáveres, el saco eléctrico en su mejilla emitía una extraña luz dorada oscura. Esos ojos recorrieron a las ratas restantes, como un rey mirando a sus súbditos. Los latas restantes se congelaron. Sus instintos están enviando advertencias frenéticas. Esta pequeña criatura frente a mí no es una presa. Son enemigos naturales. Chirrido. Después de un leve silbido, el enjambre de ratas comenzó a retirarse. Luego se dieron la vuelta y huyeron. En menos de 10 segundos, todos los cuervos desaparecieron en las profundidades del pasaje. La cavidad cayó en un silencio sepulcral. Todos los sobrevivientes miraron fijamente al Pikachu que estaba parado en medio de la pila de cadáveres carbonizados, con los ojos llenos de sorpresa. Esto es. Sakata tragó saliva con fuerza. La fuerza de los entrenadores de Pueblo Paleta. La oficial Henry respiró hondo y se acercó a Crimson. Ella se arrodilló sobre una rodilla. Carmesí. Su voz era más seria que nunca. Por favor, ayúdenos. ¿Le puedo ayudar en algo? Detengan los cohetes. La oficial Henry levantó la cabeza, sus ojos ardían con una llama llamada esperanza en la desesperación. Si realmente encontraron el laboratorio debajo del dojo y obtuvieron lo que Giovanni dejó atrás. Esta ciudad, no, toda la región de Kanto. Están todos condenados. Crimson la miró en silencio. Por mucho tiempo. Extendió la mano. Levantarse. La oficial Henry hizo una pausa por un momento, luego tomó la mano y se puso de pie. De todos modos iba al dojo. La voz carmesí era tranquila. Ayudarte no es nada difícil. Capítulo 93. El legado de Sakaki. Los movimientos de los Rockets son más urgentes de lo esperado. La oficial Henry sacó una pila de dibujos amarillentos de una bolsa de documentos envuelta en una tela impermeable y los extendió sobre la mesa. Este es un mapa de tuberías de la ciudad que rescatamos de un viejo archivo. Señaló las densas líneas del mapa. Antes del gran cataclismo, el sistema subterráneo de Ciudad Verde estaba dividido en 3 capas. La superior era el sistema de alcantarillado civil, la intermedia el túnel del metro y la inferior. Su dedo se movió hacia el área marcada en rojo en la parte más profunda del dibujo. Es la instalación privada de Sakaki. Crimson observaba atentamente esa zona. Los planos solo tenían una simple designación. Proyecto M. La entrada que están cavando los Rockets en este momento conduce hacia aquí. Sí, asintió la oficial Henry. Según nuestro reconocimiento, ya han atravesado la segunda capa de defensa. A este ritmo, deberían llegar al núcleo en 6 horas como máximo. 6 horas. Crimson observó el orbe de purificación del alma que contenía la oruga verde en su cintura. Las fluctuaciones de vida dentro del orbe aún eran débiles, pero mucho más estables que antes. ¿Tienes un mapa que muestre la ruta al metro? Sí. Sakata sacó un mapa dibujado a mano de su bolsillo. Esta es una ruta segura que descubrimos este mes. Nos permite evitar las patrullas de la Guardia Verde en la superficie y acceder directamente al segundo sótano a través del túnel subterráneo abandonado. Hizo una pausa. Pero el segundo sótano ahora es territorio del equipo Rocket. Ninguno de los 3 equipos de reconocimiento que enviamos regresó con vida. Quijón tomó el mapa y lo examinó cuidadosamente. La ruta está claramente marcada. Comienza en el refugio, pasa por la zona comercial abandonada del lado este, ingresa al sitio de la estación de metro número 7 y luego baja por el túnel. ¿Cuánto tiempo tardará? A velocidad normal, tardaremos unas 2 horas, dijo Sakata, pero solo si no nos encontramos con criaturas miméticas o patrullas del equipo Rocket. Rojo guardó cuidadosamente el mapa y se giró para mirar al Pokémon. Pikachu se posó en mi hombro, casi recuperado tras ingerir una gran cantidad de veneno. Las bolsas eléctricas de sus mejillas emitían un brillo dorado oscuro y constante. Gardevoir flotaba en el aire, exhausto pero aún con habilidades mentales agudas. Firefly, Bulbasaur, Sylveon. Todos estaban listos para la batalla. Vamos. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. Atacar primero antes de que los Rockets puedan adquirir a su jugador principal. La oficial Henry respiró hondo. Les enviaré a Aaron y a Megumin. Están familiarizados con el entorno subterráneo. No es necesario. Crimson la interrumpió.
Un gran número de personas es un objetivo más grande. Y miró a los sobrevivientes, quédense aquí y protéjanlos. La oficial Henry abrió la boca como para decir algo, pero al final asintió. Cuidadoso. Le entregó un comunicador impermeable a Crimson. Contáctanos en caso de emergencia. No podemos ayudarte mucho, pero al menos podemos darte una señal para que te retires. Quijon tomó el comunicador y lo sujetó a su cintura. Luego, desapareció en las profundidades del pasaje con su Pokémon. Las ruinas de la abandonada estación de metro número 7 son más inquietantes de lo que imaginaba. La plataforma estaba repleta de equipo oxidado y vallas publicitarias derrumbadas, y las paredes estaban cubiertas de un moho inquietante. Un hedor húmedo y nauseabundo, mezclado con el olor a metal corroído, impregnaba el aire. Crimson subió las escaleras que conducían al túnel. Con cada paso, un crujido provenía de debajo de sus pies, el gemido de las tablas de madera podridas bajo el peso. Maestro, hay fluctuaciones mentales 50 metros más adelante. La voz de Gardevoir resonó en su mente. No son muchas, pero son muy fuertes. Crimson agarró la empuñadura de su espada, indicándoles a todos que avanzaran con cuidado. El túnel estaba completamente oscuro, y solo la energía psíquica de Gardevoir emitía un tenue resplandor rosado que apenas iluminaba el camino. Después de caminar unos 30 metros, apareció un espacio abierto frente a nosotros. Era un vagón de tren abandonado. La puerta del carruaje estaba entreabierta y desde el interior se oía una respiración débil y rítmica. Galería de imágenes realistas, advertencia ambiental. O un Doom mimético Guardián X3. Nivel de peligro élite. Características cazadores nocturnos. Su visión es extremadamente aguda en la oscuridad, lo que les permite detectar el más mínimo movimiento. Advertencia: estos Soundom son centinelas desplegados por el equipo Rocket. Emitirán una alerta inmediatamente al ser detectados. Crimson se detuvo y miró dentro del carruaje. 3 bribones negros estaban acurrucados en un rincón del carruaje, aparentemente descansando. Pero sus orejas se movían ligeramente, lo que indicaba claramente que permanecían alerta. Gardevoir, hipnosis. Crimson bajó la voz. Sí. La energía psíquica rosada se deslizó dentro del carruaje como una fina niebla, filtrándose silenciosamente en la conciencia de los 3 Blackhounds. Unos segundos después, su respiración se volvió profunda y uniforme, habían caído en un sueño profundo. Crimson condujo a su equipo con cuidado alrededor de los vagones y continuó hacia abajo. El túnel se hace cada vez más profundo. En las paredes empezaron a aparecer rastros de excavaciones humanas. No se trataba de edificios antiguos, sino de pasajes excavados recientemente. Los Rockets lo desenterraron. Quijon tocó la pared y las yemas de sus dedos quedaron cubiertas por una capa de polvo negro. Esas son marcas de quemaduras que quedan después de perforar a alta temperatura. Sigue adelante. De repente, se oyó desde delante el sonido de una maquinaria en marcha. Crimson hizo un gesto para que todos se detuvieran y se acercó silenciosamente a la fuente del sonido. Después de doblar una curva, la vista se abrió de repente ante nosotros. Se trata de una enorme cavidad expandida a la fuerza, del tamaño de 2 canchas de baloncesto. En el centro de la cavidad se encuentra una colosal máquina perforadora, cuya superficie está cubierta de complejas tuberías y dispositivos de energía. Decenas de soldados de la fuerza de cohetes estaban ocupados, algunos realizando ejercicios y otros moviendo las rocas excavadas. Y en la parte más profunda de la cavidad, una enorme puerta de aleación se va abriendo lentamente. En la puerta estaba grabado un símbolo familiar. Una R roja con las palabras Rocket Labs, personal autorizado únicamente debajo. ¿Lo encontré? Quijon entrecerró los ojos. Pero en ese momento. Detener. Una voz fría vino desde atrás. De repente Crimson se dio la vuelta. Apolo apareció 10 metros detrás de él en algún momento desconocido, el brazalete de metal en su mano derecha emitía una misteriosa luz roja. A su lado estaba el oso blindado modificado y otras 2 criaturas miméticas que Crimson nunca había visto antes: una guadaña cubierta de hojas afiladas y un alakazam mimético con ojos vacíos. Pokédex real. Advertencia: la élite del equipo Rocket se reúne. Mimetismo, Escizor especie asesina. Nivel de peligro nivel señor. Mimetismo alakazam especie manipulada. Nivel de peligro nivel señor.
Apolo miró fijamente la figura carmesí, con una fría sonrisa dibujándose en sus labios. Sabía que vendrías. Presionó el botón de la pulsera. Retumbar, toda la cavidad comenzó a vibrar. Decenas de estacas de metal se elevaron simultáneamente desde las paredes, el suelo y el techo, formando una enorme jaula hermética que atrapó al equipo carmesí en su interior. Esta vez, la voz de Apolo transmitía cierta excitación morbosa. No puedes escapar. Miró la puerta de aleación que estaba detrás de él y que estaba a punto de abrirse. El legado dejado por Lord Sakaki está a punto de ver la luz nuevamente. ¿Y tú? Se giró y sus ojos brillaron con una luz enloquecida. Se convertirá en la primera ofrenda después de que despierte. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 94. El dios fuera de control. En el momento en que la jaula de metal se cerró en la cavidad, Crimson agarró con fuerza la daga con colmillos, mientras su mirada recorría el predicamento circundante. La barrera de energía liberada por docenas de estacas metálicas presionó el aire como una fuerza física, atrapándolo a él y a sus Pokémon en un área de menos de 20 metros de diámetro. Fuera de la barrera, el Ursaring blindado de Apolo había levantado el brazo derecho, y la boca del cañón emitía una luz roja cegadora. Maestro. La voz de Gardevoir resonó en su mente. Estas barreras no son campos de fuerza comunes, sino dispositivos especiales de la corporación SILP. Debilitarán continuamente nuestra producción de energía. Red podía sentir la Pokéball en su cintura temblando levemente. Ese era Pikachu resistiéndose a la supresión. Todos, tranquilos, bajó la voz. Apolo no nos quiere. Quiere lo que hay tras esa puerta. Las palabras apenas habían salido de su boca. Auge. El cañón de energía del oso del círculo blindado estalló en el suelo fuera de la barrera, y la onda expansiva de la explosión hizo temblar toda la cavidad. Solo una advertencia, dijo Apolo con desdén al acercarse al borde de la barrera. Ni se te ocurra atravesarla. Este dispositivo está diseñado específicamente para lidiar con entrenadores herejes como tú. Se giró y miró la puerta de aleación que el taladro estaba abriendo lentamente. 5 minutos más para que abran el laboratorio. La voz de Apolo tenía un matiz de morbosa anticipación. El secreto que dejó Lord Sakaki antes del gran cataclismo. Por fin está a punto de salir a la luz. ¿Sabes qué hay dentro? Preguntó de repente Crimson. Apolo hizo una pausa por un momento y luego se rió. ¿Y qué si lo sé? ¿Y qué si no? Extendió las manos. Cualquier cosa que el señor Sakaki haya dejado atrás debe tener el poder de cambiar este mundo. Como estas cosas que ves ahora, señaló a las criaturas miméticas modificadas que lo rodeaban, todas están basadas en técnicas reconstruidas a partir de sus notas de investigación. Quijón entrecerró los ojos. El cartel de esa puerta. Proyecto M, etc. Metro. Red recordó en su mente los registros que había visto en el laboratorio de Blaine, aquellos experimentos locos con Pokémon artificiales y aquellos archivos de datos destruidos. En lo más profundo de todos los registros se esconde un nombre en clave que nunca se ha hecho público. Mewtwo. Maldita sea. Crimson agarró la empuñadura de su espada. ¿Buscas al sujeto de pruebas de Mewtwo? La sonrisa de Apolo se congeló. ¿Cómo sabes ese nombre? Su voz se volvió fría de repente. Ese viejo bastardo, Xiao. No está muerto de verdad. Retumbar. La broca finalmente atravesó la última capa protectora de la puerta de aleación. Una alarma estridente sonó en toda la cavidad y las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear salvajemente. La puerta se abrió lentamente hacia ambos lados. Un aura fría y opresiva emanaba de la grieta de la puerta. Aquello no era un frío cualquiera. Era un frío que podía congelar el alma y penetrar hasta la médula. Todos, incluido Apolo, instintivamente dieron un paso atrás. Este poder, murmuró Apolo para sí mismo, sus ojos brillando con una luz loca, este es el poder de los dioses. La puerta estaba completamente abierta. Dentro había un espacio enorme rodeado de innumerables tuberías y cables. En el mismo centro del espacio flota una cámara de soporte vital transparente llena de un medio de cultivo verde. Dentro de la cabina, una figura borrosa flotaba lentamente. Era una criatura esbelta cubierta de escamas de color blanco plateado.
Sus extremidades eran delgadas pero poderosas, su cola era como un largo látigo, su cabeza era estilizada y sus ojos estaban cerrados. Lo más extraño era que la superficie de su cuerpo estaba cubierta de finos patrones púrpuras, similares a circuitos. Estos patrones brillaban ligeramente, como si fueran un programa operativo. Guía ilustrada real advertencia criaturas prohibidas. Mimetismo, Mewtwo forma incompleta. Nivel de peligro. Descripción: este es un producto del proyecto Dios Artificial, desarrollado conjuntamente por Silver Corporation y el equipo Rocket. Sus genes provienen de Mew, pero sufrió numerosas modificaciones y mejoras. Debido al cataclismo, el experimento tuvo que detenerse, por lo que este Mewtwo solo completó el 60% de su desarrollo. Estado sueño profundo / inestabilidad mental. Advertencia: la fuerza mental de este individuo supera con creces el rango de medición normal. Al despertar, su primera reacción será destruir a todos los seres vivos a su alrededor. Advertencia especial: no tiene razón, no tiene memoria, solo dolor y caos. Lo encontré. La voz de Apolo tembló, por fin lo encontré. Caminó hacia la cápsula de soporte vital. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar el casco, una grieta similar a una telaraña apareció de repente en la superficie de la cápsula de soporte vital. La estridente alarma volvió a sonar, esta vez con un tono más agudo y urgente. Advertencia del sistema cápsula de soporte vital dañada. El medio de cultivo tiene fugas. El dispositivo de supresión mental funciona mal. Se recomienda evacuación inmediata. El medio de cultivo verde empezó a rezumar por las grietas, goteando hacia el suelo con un sonido silbante y corrosivo. Y dentro de la cabaña estaba Mewtwo. Abrió los ojos. Aquellos eran unos ojos morados, puros y sin emociones. Pero en lo profundo de esos ojos ardía algo más intenso que las llamas. Dolor. Enojo. Un odio hacia toda la vida. Rugido. Un rugido agonizante surgió de la cápsula de soporte vital. Eso no fue un sonido, sino una pura onda expansiva mental. Toda la cavidad estaba vibrando. Las paredes se hicieron añicos, el techo se derrumbó y aparecieron innumerables grietas en el suelo. Todos los soldados del equipo Rocket colapsaron instantáneamente bajo el impacto de la onda expansiva, sangrando por los 7 orificios y sin que se supiera su destino. Apolo salió despedido varios metros y se estrelló con fuerza contra la pared. Sus muñequeras se rompieron y su brazo derecho se torció en un ángulo anormal. ¡Ah! Gritó con agonía. La barrera de energía que había atrapado a la figura carmesí también desarrolló innumerables grietas bajo el impacto mental. Maestro. Gardevoir inmediatamente erigió una barrera psíquica para proteger a todos. Pero su rostro palideció mortalmente al instante. La intensidad de ese shock mental excedió con creces sus límites. Gardevoir. Red la atrapó mientras se balanceaba. Yo. Puedo aguantar. Gardevoir apretó los dientes, sus poderes psíquicos rosados temblaron violentamente. Auge. La cápsula de soporte vital quedó completamente destruida. El medio de cultivo verde cayó en cascada como una cascada. Y Mewtwo flotó lentamente desde los fragmentos. Su cuerpo aún estaba muy débil. Sus escamas plateadas estaban cubiertas de cicatrices y heridas sin cicatrizar. Los patrones del circuito púrpura parpadeaban descontroladamente, como si estuvieran sobrecargados. Pero aún así, el aura opresiva que exudaba todavía hacía que todas las criaturas presentes se sintieran sofocadas. La cabeza de Mewtwo giró lentamente y sus ojos morados recorrieron la cavidad. Vio al soldado del equipo Rocket caído. Vieron una fila de figuras carmesí escondidas detrás de la barrera. Vi a Apolo intentando levantarse. Entonces levantó su mano derecha. La energía psíquica púrpura se condensó y comprimió en su palma, transformándose finalmente en una bola de energía que giraba rápidamente. Galería de imágenes realistas. Advertencia: modo aniquilación activado. Avance mental. Poder desconocido. Alcance todo. La bola de energía se expandió rápidamente en las manos de Mewtwo. El rostro de Apolo palideció mortalmente. Sacó un control remoto negro de su bolsillo y presionó los botones frenéticamente. Retírense. Retírense todos. Inicien secuencia de autodestrucción. Retumbar. Toda la instalación subterránea comenzó a temblar violentamente. Esa fue la detonación de explosivos colocados en varios lugares.
El equipo Rocket se preparaba para volar esta zona y volver a enterrar a Mewtwo. Pero Mewtwo simplemente miró fríamente en dirección a los explosivos. El siguiente segundo. El poder psíquico púrpura, como una mano gigante invisible, aplastó todos los explosivos a punto de detonar en polvo. La detonación falló. Apolo estaba desesperado. Monstruo, esto es un monstruo. Se arrastró frenéticamente hacia la salida. Pero Mewtwo no le dio ninguna oportunidad. La bola de energía púrpura voló de su mano y golpeó a Apolo precisamente en la espalda. Auge. La explosión lo envolvió por completo. Cuando el humo se disipó, solo quedaban unos restos carbonizados, con forma humana, apenas reconocibles. Mewtwo retiró su mano y sus ojos recorrieron una vez más las formas de vida restantes. Lo presentía. Sentí que detrás de esa barrera, varias criaturas temblaban. Allí caminaba y flotaba. A cada metro que se acercaba, el aire circundante parecía congelarse un poco más. Maestro. La voz de Gardevoir era tan débil que era casi inaudible. No. Puedo aguantar más. Crimson agarró con fuerza el mango del cuchillo. Observó a Mewtwo acercándose, buscando frenéticamente una solución. ¿Lucha? Imposible. Es un ser mítico y está en estado de locura. ¿Escapar? La salida ha quedado bloqueada por los escombros. Entonces. Pikachu. La voz de Crimson era suave, pero su determinación llamó la atención de todos los Pokémon. Destruye esas barreras energéticas. Pikachu se detuvo por un momento, luego entendió lo que su amo quería decir. Saltó al poste de metal más cercano, abrió la boca y activó su habilidad Gula. Toda la estaca de metal, junto con el dispositivo de energía que había sobre ella, comenzó a derretirse y descomponerse bajo la influencia de un rayo. El primer hueco apareció en la barrera. Mewtwo se detuvo en seco. Inclinó la cabeza, aparentemente mostrando cierto interés en el fenómeno. ¿Un pequeño ratón come energía? Interesante. Mewtwo no atacó inmediatamente, sino que observó en silencio cómo Pikachu devoraba la segunda y tercera estaca de metal. La barrera se está desmoronando rápidamente. Cuando la última estaca de metal fue tragada, Crimson gritó inmediatamente: todos, corran hacia esa grieta. Señaló la enorme grieta en el borde de la cavidad, abierta por el shock mental. Desde allí se puede ver vagamente el túnel del metro desde afuera. Gardevoir usó su último poder psíquico para levantar a todos y correr hacia la grieta. Pero justo cuando estaban a punto de escapar, Mewtwo se movió. Simplemente levantó la mano ligeramente. La energía psíquica púrpura formó una pared, bloqueando la apertura. No hay escapatoria. Crimson agarró la empuñadura de su espada y se giró para mirar al dios flotante. Mewtwo lo miró confundido. Sé que estás sufriendo. La voz carmesí resonó en el silencio sepulcral. Creado como una herramienta, atrapado en esa cámara de incubación, durmiendo en la oscuridad durante incontables años. Odias este mundo, odias toda la vida. Entiendo. Los ojos de Mewtwo se entrecerraron levemente. ¿Entender? Un ser humano. ¿Puede entender? Pero. Crimson señaló a los exhaustos Pokémon que lo rodeaban, ellos también han sufrido. Pikachu está atormentado por el hambre, Gardevoir casi pierde a su entrenador y Firecream lucha con ira. Pero no eligieron destruirlo todo. En cambio, eligió vivir. Mewtwo observó al Pokémon en silencio. Se podía sentir que dentro de esas vidas débiles aún quedaban rastros de dolor. Pero sus ojos. ¿Por qué son diferentes a mí? Justo entonces. Toda la instalación volvió a temblar. Pero esta vez no fueron explosivos. El suelo se abrió. Una criatura mucho más grande, que exudaba un aura aterradora, surgió lentamente de la grieta. ¿Eso es otro Mewtwo? No. Guía ilustrada: verdadera advertencia, se aproxima una verdadera calamidad. Mewtwo mimético nivel perfecto, modo Berserk. Nivel de peligro, nivel de catástrofe. Descripción: este es otro sujeto experimental, oculto en las profundidades de la Corporación Plata. Había completado todo el proceso de cultivo, pero debido a la pérdida de sus dispositivos de control, ha entrado en un estado de locura permanente. Advertencia: tiene un solo objetivo: matar toda vida en su camino.
Capítulo 95. La declaración de guerra de Némesis. El Mewtwo completamente evolucionado levantó lentamente la cabeza. Esos ojos con forma de agujero negro recorrieron la cavidad y finalmente se fijaron en el incompleto Mewtwo. No había ningún sonido. Pero en la mente de todos resonó una voz escalofriante y sintetizada. Productos defectuosos. Eliminados. El cuerpo incompleto de Mewtwo tembló levemente. Podía sentir que el ser anterior tenía alguna conexión profunda con él, los mismos genes, el mismo origen. Pero esa aura opresiva estaba mucho más allá de su comprensión. Rugido. El Mewtwo incompleto dejó escapar un rugido agudo y una energía psíquica púrpura brotó de su cuerpo, condensándose en innumerables espadas psíquicas afiladas que se dispararon hacia el Mewtwo completo. Sin embargo, esas espadas psíquicas desaparecieron instantáneamente al entrar en contacto con la niebla negra que rodeaba la forma completa, como si nunca hubieran existido. El Mewtwo completamente evolucionado ni siquiera levantó la mano. Solo le echó un vistazo. Al segundo siguiente, la forma incompleta de Mewtwo fue golpeada como por un martillo gigante invisible, todo su cuerpo salió volando hacia atrás y se estrelló fuertemente contra la pared. El muro se hizo añicos y se extendieron innumerables grietas como una telaraña. Maestro, tenemos que irnos. Gardevoir apretó los dientes. Esa cosa está más allá de nuestra capacidad de lucha. Crimson también lo entendió. Pero el problema es que, ¿dónde está la ubicación de exportación? Todos los pasajes de la cavidad se habían derrumbado durante la batalla. Y la grieta abierta por la descarga psíquica estaba ahora envuelta en la niebla negra que emanaba de la forma completa de Mewtwo. Para escapar, uno debe cruzar ese reino de la muerte. Gardevoir, dijo Carmesí, respirando hondo. Usa tu último poder psíquico para abrirnos paso. Pero maestro. Escúchame, la interrumpió Crimson. Necesito que teletransportes a todos fuera de esa grieta. No hace falta que sea muy lejos, solo lo suficiente para sacarlos de esta zona. Gardevoir permaneció en silencio por un momento. Ella sabía que su amo estaba jugando. Se apuesta a que el área cubierta por esa niebla negra es limitada. Apostaban a que su teletransportación podría completarse antes de que la niebla negra la envolviera. Sí. Cerró los ojos y la energía psíquica rosada surgió de su cuerpo una vez más. Pero esta vez no fue un ataque, ni una defensa, sino más bien una distorsión espacial. Ese es uno de los movimientos definitivos de los Pokémon de tipo psíquico teletransporte. Sin embargo, dado el estado actual de Gardevoir, sería prácticamente imposible que se teletransportara con tanta gente. Maravilloso. Bulbasaur se acercó a Gardevoir y la semilla en su espalda volvió a brillar. La energía vital de color verde esmeralda fluyó hacia su cuerpo, brindándole el apoyo final. Rugido. Uno también se acercó, con las llamas de su cola ardiendo con mayor intensidad. No eran las llamas azules que usaba para atacar, sino cálidas y vibrantes llamas de un rojo anaranjado. Compra. Silveon envolvió una cinta alrededor de la muñeca de Gardevoir, compartiendo su energía de hada con ella. Pikachu. Pikachu se posó sobre el hombro carmesí, con la bolsa eléctrica de su mejilla parpadeando levemente. Aunque débil, seguía recolectando electricidad diligentemente. Todos los Pokémon aportan poder a Gardevoir a su manera. Gracias. Gracias a todos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Gardevoir. El poder psíquico rosa comenzó a distorsionar el espacio circundante. Pero en ese momento, el Super Dream completamente evolucionado ha llegado. En lugar de atacar a la entidad incompleta, dirigió su atención a la línea carmesí, que se estaba preparando para teletransportarse. Vida. Detección. Eliminar. Levantó su mano derecha. La energía psíquica negra se condensó en su palma. No era una bola de energía, sino un vórtice que giraba rápidamente, como un agujero negro. Guía verdadera advertencia a habilidades prohibidas. Aniquilación de la nada. Descripción: el movimiento más poderoso de Mewtwo en su forma definitiva. Crea un pequeño agujero negro conceptual en el punto objetivo, devorando todo lo que esté a su alcance: materia, energía e incluso la propia existencia. Advertencia: una vez activada, esta habilidad no se puede detener por ningún medio conocido. El agujero negro comenzó a expandirse. Crimson sintió que una fuerza invisible tiraba de su cuerpo. No era una atracción física, sino la existencia misma siendo absorbida por ese agujero negro.
dueño. Gardevoir lo dio todo y desató una explosión de luz rosa. Teletransportación instantánea activada. El mundo se retorció y giró en ese instante. Crimson sintió una repentina oscuridad ante sus ojos, y luego... quebrar. Aparecieron en el túnel del metro. El lado exterior de esa grieta estaba a unos 50 metros del Mewtwo completamente evolucionado. Pero justo cuando se completó la teletransportación. Maestro. Lo siento. Yo. La voz de Gardevoir se detuvo abruptamente. Su cuerpo comenzó a volverse transparente. Eso no es una debilidad normal, sino más bien una existencia que se borra. La teletransportación que acababa de realizar los llevó a todos a través del dominio de la muerte de Mewtwo. Aunque solo fue un instante, la fuerza corrosiva ya había penetrado profundamente en su ser. Gardevoir. De repente Crimson le agarró la mano. Pero esa mano poco a poco desapareció en su palma. Maestro. Es tan bueno haberlo conocido. Gardevoir esbozó una débil sonrisa. Cuida bien de todos. Luego, se transformó en motas de luz y desapareció en el aire. Solo quedó una Pokéball, que yacía silenciosamente en el suelo. La superficie de la esfera estaba cubierta de grietas y la luz en su núcleo se había atenuado hasta el punto de ser casi invisible. Crimson agarró la pelota con fuerza, su cuerpo temblaba. Gardevoir. Su voz era suave, pero la tristeza en ella silenció a todos los Pokémon. Pikachu. Pikachu se frotó sus mejillas rojas, sus ojos se llenaron de tristeza. Pero ahora no es momento para la tristeza. ¿Por qué retumbar? El túnel del metro que estaba detrás de nosotros empezó a derrumbarse. Ese era el agujero negro de Mewtwo completamente evolucionado, aún expandiéndose y devorando toda la instalación subterránea. Caminar. Crimson apretó los dientes, guardó con cuidado la Pokéball de Gardevoir y se adentró más en el túnel con los Pokémon restantes. Detrás de ellos, se escuchó el rugido del Mewtwo incompleto. Todavía está luchando contra la forma completamente evolucionada. Pero esa batalla estaba más allá de la capacidad de Crimson para interferir. Corrieron frenéticamente por el túnel, el suelo bajo sus pies temblaba y se agrietaba incesantemente. Finalmente, un rayo de luz apareció delante. Esa es la salida. Crimson usó sus últimas fuerzas para salir del túnel. Ante mí se encontraban las ruinas de la ciudad de Tokiwa. Pero la ciudad ya no es el lugar devastado por la guerra que alguna vez fue. Todas las luchas han cesado. Los restos del equipo Rocket, las fuerzas verdes y los miembros de la resistencia subterránea miraron al cielo. Porque allí, un rayo de luz violeta se disparó hacia el cielo, atravesando las nubes. Eso fue una señal de que Mewtwo en su máximo poder se estaba volviendo completamente loco. Maldita sea. De pie sobre las ruinas del dojo, Kinglu entrecerró los ojos ante el pilar de luz. Ese monstruo. Finalmente ha despertado. Se dio la vuelta y miró a los 6 Pokémon imitadores que lo seguían. Prepárense todos para evacuar. Destino la zona segura en las afueras de la ciudad. Pero en ese momento vio una figura tambaleándose saliendo de las ruinas de la estación de metro en la distancia. ¿Carmesí? Kinglu se quedó atónito por un momento. Entonces, vio el cuerpo de rojo cubierto de heridas y al débil Pokémon en sus brazos. Además, le falta una Pokéball de su cintura. Tú. Green frunció el ceño, ¿dónde está Gardevoir? Crimson no respondió. Él simplemente agarró la Pokéball rota en su cintura y miró el rayo de luz púrpura en el cielo. Verde. Su voz era muy ronca. El asunto de la insignia. Quedará aplazado. Ahora. Miró hacia las profundidades de la ciudad, donde los temblores eran cada vez más intensos. Tenemos que ocuparnos de ese asunto primero. Kinglu permaneció en silencio por un momento. Entonces, de repente, se rió. Interesante. ¿Estás en este estado, y todavía quieres luchar contra ese monstruo? Se acercó a Crimson y le extendió la mano. Está bien. Vamos juntos entonces. Igual que en Pueblo Paleta. Crimson miró fijamente la mano, dudando durante unos segundos. Finalmente lo comprendió. Bien. 2 antiguos amigos vuelven a unir fuerzas en medio de estas ruinas. Y detrás de ellos.
El rayo de luz púrpura comenzó a extenderse, transformándose en un escudo de energía masivo que envolvió toda la ciudad Viridian. Pokédex: verdadera advertencia de área. El reino de la muerte de Ultimate Mewtwo ha comenzado. Área dentro de un radio de 10 kilómetros. Efecto: la fuerza vital de todas las criaturas se drenará continuamente hasta que mueran. Advertencia: si el objetivo no se alcanza en una hora, toda la vida en toda la ciudad quedará reducida a la nada. La cuenta regresiva ha comenzado. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 96: la batalla por la insignia de la tierra. Bajo el escudo de energía púrpura, Ciudad Verde cayó en un silencio sepulcral. Crimson percibió una sofocante sensación de opresión que impregnaba el aire. No era presión física, sino la sensación de que una fuerza invisible estaba drenando la energía vital, como si una mano invisible apretara lentamente la garganta de cada ser vivo. Dueño. Pikachu se posó sobre su hombro, con voz débil. Acababa de absorber una gran cantidad de energía espacio-temporal y ya estaba sobrecargado. Ahora, el dominio de la muerte lo estaba erosionando, y su cuerpo se debilitaba rápidamente. Aguanta ahí. Crimson agarró la Pokéball en su cintura y miró a Green a su lado. La expresión de Green era extremadamente solemne en ese momento. Las 6 Pokéballs en su cintura temblaban violentamente. Los Pokémon que imitaban su cuerpo resistían esa aura de muerte. 1 hora. Kinglu miró el reloj táctico en su muñeca. Solo tenemos 1 hora. ¿Sabes cómo lidiar con ese Mewtwo? Preguntó Red. Sí, dijo Green, sacando una Pokébola de su cintura. Pero necesito tu cooperación. Un estallido de luz roja estalló. Un dragón largo y delgado, que imitaba a un dragón volador, cubierto de escamas verde oscuro, apareció ante ellos. Tenía una envergadura de 10 metros y llevaba un dispositivo metálico en la espalda que emitía peligrosas fluctuaciones de energía. Pokédex: verdadera advertencia, dragones modificados. Mimetismo, Salamence: superioridad aérea. Nivel de peligro: nivel de señor superior. Característica: poder de dragón. Puede suprimir el poder de combate de criaturas de nivel inferior por un corto tiempo. Este individuo ha sufrido modificaciones especiales, poseyendo una velocidad de vuelo y un poder destructivo superiores a los de un Salamence normal. Mi Salamence puede acercarnos a ese Mewtwo. Kinglu miró hacia el centro de la ciudad, donde la columna de luz púrpura aún ardía. Pero una vez que entremos en el núcleo, no durará mucho. Por lo tanto, debemos actuar rápidamente, continuó Crimson. Así es, asintió Kinglu. Yo atraeré su fuego desde el frente y tú encontrarás oportunidades para atacar sus puntos débiles. ¿Dónde está la debilidad? No lo sé, se burló Kinglu, pero ese tipo de cosas deben tener una debilidad. Crimson permaneció en silencio durante unos segundos. Esta es una apuesta de alto riesgo. Es cierto que el Mewtwo completamente evolucionado tiene debilidades. Apuestan a que pueden encontrar y explotar esa debilidad en 1 hora. Apuesto a que pueden sobrevivir y salir de esa zona de muerte. Vamos. Crimson agarró la daga con colmillos y se giró hacia la parte trasera del Salamence. Kinglu también saltó y se paró a la cabeza del dragón. Todos, aguanten. El Salamence batió sus alas y se elevó hacia el cielo, transformándose en un rayo de luz verde mientras se precipitaba directamente hacia el corazón de la ciudad. El viento silbaba en mis oídos. Crimson observó las ruinas. Los supervivientes que habían estado luchando yacían en el suelo, incapaces de levantarse. Sus cuerpos envejecían rápidamente, su piel se arrugaba y su cabello se estaba volviendo blanco. La erosión del reino de la muerte está ocurriendo más rápido de lo esperado. Verde. Rojo rugió: haz que tus Pokémon vayan a toda velocidad. Ese es el límite. Kinglu apretó los dientes. Si vas más rápido, las alas del dragón no podrán con él. Pero en ese momento, el rayo de luz violeta que tenían delante se torció de repente. Un látigo psíquico negro salió disparado de la columna de luz, atravesando al dragón volador como una lanza. Desparramar. Kinglu gritó fuerte. Salamence se giró repentinamente hacia un lado, evitando por poco el ataque. Pero el látigo telequinético solo brilló por un momento antes de condensarse nuevamente y atacar desde otro ángulo. Maldita sea. Verde tomó la segunda Pokéball de su cintura. Escizor, puño bala.
Un estallido de luz roja estalló, y la mantis gigante que imitaba apareció en el aire. Sus pinzas brillaron con una luz fría y metálica, transformándose en innumerables imágenes residuales al partir el látigo psíquico en dos. Pero aún más látigos psíquicos surgieron de la columna de luz. 10. 20. 30 piezas. Se entrelazaron en el aire como tentáculos, formando una red impenetrable que bloqueaba todos los caminos de avance. Fuerza un avance. Crimson agarró con fuerza la empuñadura de su espada. Fuego. Llama azul. Ábrete paso. Rugido. Llamas azules salieron de la boca del pequeño dragón de fuego, formando una pared de fuego en el aire que quemó parte del látigo psíquico. Los Salamence aprovecharon la oportunidad, atravesaron el muro de fuego y se acercaron al núcleo de la columna de luz. Pero justo cuando estaban a punto de tocar la columna de luz, el mundo entero se quedó paralizado. No, todavía no está. El tiempo mismo ha sido distorsionado. Crimson sintió que una fuerza atraía sus pensamientos. El paisaje circundante comenzó a distorsionarse y deformarse, y la velocidad de vuelo del Salamence se volvió extremadamente lenta, como si nadara en miel. Ataque mental. Verde apretó los dientes, las venas se le hincharon en la frente. Ese Mewtwo está interfiriendo con nuestra conciencia. Bulbasaur. Crimson rugió: energía vital, fluye hacia nuestros cuerpos. Maravilloso. Una luz verde esmeralda surgió de la semilla en la espalda de Bulbasaur, transformándose en innumerables pequeñas motas de luz que se fusionaron en su cuerpo carmesí y cian. La energía vital pura está luchando contra esa erosión espiritual. El mundo está volviendo poco a poco a la normalidad. Pero el precio es... Las semillas de Bulbasaur están comenzando a marchitarse. Esto es un signo de agotamiento excesivo de la fuerza vital. Aguanta. Crimson apretó los puños. Ya casi llegamos. Salamence finalmente rompió la red psíquica y entró en la columna de luz. La visión que tenían frente a ellos dejó a todos boquiabiertos. Este es un espacio distorsionado. El suelo, las paredes, el techo. Todo se derretía y se recomponía. La energía púrpura fluía como magma, y el aire se llenó de un aura sofocante de muerte. Y en el centro de este caos, el Mewtwo completamente evolucionado está flotando. Su cuerpo se había hinchado hasta el límite, y bajo sus escamas de color púrpura oscuro, se veían innumerables vasos sanguíneos negros latiendo con violencia. La niebla purpúrea y negruzca formaba un capullo gigante que lo envolvía. Guía ilustrada real: advertencia: transformación de la forma final en curso. Mewtwo nivel perfecto, modo Berserk está en mejora de concepto. Objetivo: devorar toda la vida en un radio de 10 kilómetros y transformarse en una existencia que supere la mitología. Progreso 23%. Advertencia: una vez completada la transformación, el individuo adquirirá la capacidad de reescribir la realidad. 23%. King Lu entrecerró los ojos. En otras palabras, todavía tenemos tiempo. Debilidad. Crimson miró fijamente el capullo. Debe tener una debilidad. Su mirada recorrió la superficie del capullo. Esas venas negras. Etcétera. En el fondo del capullo, hay un vaso sanguíneo excepcionalmente grueso que conecta con el corazón de Mewtwo. Ese vaso sanguíneo late mucho más rápido que los de otras partes del cuerpo, y con cada latido, emite un aura de muerte mucho más intensa. Allá. Crimson señaló: el vaso sanguíneo ataca allí. Comprendido. Sin dudarlo, King Lu ordenó inmediatamente: todos, ataquen con todas sus fuerzas. El Salamence abrió sus enormes fauces y su aliento de dragón se fusionó. Las pinzas de la mantis brillaban con un brillo metálico deslumbrante. Los otros 4 Pokémon imitadores de nivel Señor de Azure también aparecieron al mismo tiempo: un Kingdra imitador, un Tiranitar imitador, un Gengar imitador y un Froslas imitador que Crimson nunca había visto antes, cubierto de cristales de hielo. El poder de los 6 seres de nivel Señor estalló en ese instante. Retumbar. Un torrente de energía se estrelló contra ese enorme vaso sanguíneo. Pero justo cuando estaba a punto de golpear, de repente apareció una barrera transparente en la superficie del capullo. Todos los ataques fueron desviados al entrar en contacto con la barrera. ¿Qué? La expresión de King Lu cambió drásticamente. La energía que rebotó se lanzó hacia todos y los Salamence no tuvieron tiempo de esquivarla. Pikachu.
Pikachu saltó de su hombro rojo y abrió la boca. Un rayo dorado oscuro explotó y la habilidad Gula se activó a máxima potencia. La energía que rebotó fue absorbida frenéticamente por el cuerpo de Pikachu en el momento en que entró en contacto con el rayo. Gorgoteo. El cuerpo de Pikachu se hinchó nuevamente y las bolsas eléctricas en sus mejillas se abrieron, revelando el núcleo dorado oscuro que había debajo. Pero sigue comiendo. Todavía está tragando. Hasta que toda la energía se consuma completamente. Aquí tienes. Rojo atrapó a Pikachu cayendo del cielo. Ya estaba inconsciente. Pero la barrera sigue ahí, dijo Kinglo apretando los dientes. No podemos atravesarla. Justo entonces. Un latido profundo surgió desde el interior del capullo. Golpear, el sonido era como un tambor de guerra, sacudiendo todo el espacio. Progreso 31%. La transformación se está acelerando. Si esto continúa. Kinglo apretó los puños. No, tenemos que encontrar la manera de romper esa barrera. Crimson se quedó mirando el capullo, con su mente llena de pensamientos. Barrera. Rebote energético. Etcétera. ¿Qué pasa si no usamos ataques de energía? ¿Qué pasa si usamos conceptos? Azure dijo de repente Crimson, tu Gengar sabe maldecir. ¿Una maldición? Preguntó Kinglo desconcertado. Sí, pero esa habilidad es inútil contra monstruos de este nivel. No es un ataque, lo interrumpió Crimson. Es un debilitamiento. Miró la barrera. Esa barrera está hecha de energía. Pero la maldición es un ataque conceptual, no destruye la materia, sino que debilita la existencia misma. Sus pupilas azul verdosas se contrajeron de repente. ¿Te refieres a? Debilité la existencia de la barrera con una maldición, y luego la quemé con la llama del concepto. Crimson agarró con fuerza la empuñadura del cuchillo. Solo tienes una oportunidad. Kingsley permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces sonrió. Loco. Pero me gusta. Miró a Gengar. ¿Oíste eso? Desata la maldición con todas tus fuerzas. Jejeje. El imitador Gengar dejó escapar una risa espeluznante y su cuerpo comenzó a derretirse, convirtiéndose en innumerables hilos negros que se enroscaron alrededor de la barrera. Maldición, activada. La barrera empezó a temblar. No era el temblor de ser atacado, sino más bien el debilitamiento de la existencia misma. La barrera transparente comenzó a desdibujarse y oscurecerse. Ahora. Kinglo gritó fuerte. Fuego. Arde a toda velocidad. Crimson dio la orden al mismo tiempo. Rugido. Las llamas azules, ya no eran una línea de fuego, se transformaron en una gruesa columna de fuego, estrellándose hacia la barrera que estaba siendo debilitada por la maldición. Las llamas del concepto están ardiendo. Lo que se quema no es materia. Más bien, es el concepto de barrera en sí mismo. Silbido. 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 La primera grieta apareció en la superficie de la barrera. Luego viene el segundo plato. El tercero. Hacer clic, la barrera se rompió. Ahora. Todos los Pokémon verdes atacaron simultáneamente y el torrente de energía se estrelló una vez más contra el vaso sanguíneo gigante. Esta vez no hubo barreras que nos detuvieran. Retumbar. Vasos sanguíneos rotos. El líquido de color negro violáceo cayó como una cascada. Golpear, el latido del corazón se detuvo. El capullo comenzó a desintegrarse. Transformación interrumpida. Progreso 31%. 0%. El Mewtwo completamente evolucionado cayó de su capullo y se estrelló fuertemente contra el suelo. Su cuerpo se estaba encogiendo rápidamente y sus escamas de color púrpura oscuro comenzaban a caerse, revelando la piel subdesarrollada de color blanco plateado que había debajo. Se está degenerando. Es un éxito. Kinglu respiró aliviado. Pero justo en ese momento, el Mewtwo que había caído al suelo de repente abrió los ojos. Aquellos ya no eran ojos completamente negros. En cambio, eran ojos llenos de ira y razón. Tú. Una voz ronca resonó en la mente de todos. Arruinó mi transformación. Mewtwo se levantó lentamente. Aunque su cuerpo se estaba degenerando, su aura opresiva todavía hacía que todos se sintieran sofocados. Como precio. Levantó la mano y la energía psíquica negra se condensó una vez más. Morir.
Justo entonces. Etcétera. Una voz tranquila resonó desde las profundidades del espacio. Todos quedaron atónitos. Porque ese sonido provenía de las ruinas del laboratorio más adentro, expuestas después de que el capullo se rompiera. En el centro de las ruinas, un hombre con traje negro y cabello peinado hacia atrás salió lentamente. Llevaba una sonrisa amable y sostenía una vieja Pokéball en su mano. Guía de personajes auténticos. Confirmación de personajes. Sakaki, ex líder del equipo Rocket / líder del gimnasio de Ciudad Viridian. Estado vivo. Advertencia: se desconoce la verdadera fuerza de este individuo. Sin embargo, la Pokébola que lleva en la mano sella algo extremadamente peligroso. ¿Cuánto tiempo sin verte, Crimson?